Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar el trabajo con un texto del siguiente filósofo, de Marx, analizando un texto que se llama El trabajo alienado y que se encuentra en una serie de ensayos de Marx que el autor escribe en su juventud, que son los manuscritos económicos filosóficos. En la clase pasada, en las semanas pasadas, hemos ido abordando la perspectiva de Hegel, la perspectiva que tiene sobre, ¿no?, la constitución del sujeto humano en un proceso histórico, en un proceso dialéctico, eh, donde lo humano va formándose y va autoconociéndose a sí mismo, que habíamos alcanzado el resultado de que ese humano alcanzaba su humanidad cuando se descubría fundamentalmente como un sujeto libre, cuando adquiría autoconciencia de su libertad y cuando por ende podía reconocer a los otros seres humanos como seres humanos libres. eh, y un proceso que ahí no llegamos a analizar, pero que es interesante tener en cuenta a la hora de abordar el texto de Marx, es que una de las razones por las cuales el esclavo adquiere autoconciencia de su libertad tiene que ver con que el esclavo es el único que puede reconocer al otro como un otro. Es decir, el esclavo es el único que puede entender al otro como un sujeto humano libre. Por lo tanto, a él mismo como un sujeto humano libre. Bien, en el caso de Marx, nosotros lo que vamos a encontrar es una cierta continuidad y discontinuidad con el análisis de Hegel. Marx es un filósofo ya del siglo XIX, es un filósofo bastante peculiar, porque tal vez ha sido de los pocos filósofos y filósofas, ¿no?, que ha tenido un cierto impacto y duradero mucho más allá de la academia filosófica o de la filosofía especializada. Marx es muy popular, digamos, podemos decir eso. Marx es un autor que más allá de la filosofía es sumamente leído, que se han hecho revoluciones políticas en su nombre, que se han dinamizado procesos políticos en base a sus ideas, y que sigue hoy siendo una fuente importante de controversias y de disputas y de análisis y de acusaciones. Eh, bueno, digamos, es de esos filósofos que han ganado una cierta popularidad y al mismo tiempo una mala comprensión muchas veces, o malas lecturas, o lecturas un poco apresuradas. Hay de todo, ¿no?, en lo que respecta a Marx. Es casi tan endiosado como filósofo como defenestrado por otros sectores políticos. En nuestro caso nosotros vamos a abordar un texto del joven Marx, un texto que nos va a plantear algunas críticas, si quieren, interesantes a la lectura que veníamos realizando de Hegel, y que nos permite, en cierto modo, refinar el análisis o tenerlo un poco más, descubrir o ver en el análisis del texto de Hegel cosas que el texto no llega a abordar y que Koyev tampoco aborda en sentido estricto. Ahora bien, es muy difícil caracterizar la filosofía de Marx como en muy pocas palabras y caracterizarla en su totalidad. Marx mismo era un filósofo que escribía y reescribía sus ideas y le daba otras vueltas y al mismo tiempo iba cambiando de ideas. Entonces o va poniendo acentos en distintos lados, va poniendo como en foco distintos aspectos de lo que él tiene que analizar, que a su juicio lo que implica analizar, lo que la filosofía tiene que hacer es analizar
y transformar, dice él, ¿no? La sociedad en la que se encuentra. La sociedad en la que él se encuentra es la sociedad burguesa de un capitalismo en pleno desarrollo y en plena expansión, de un capitalismo que se había vuelto masivo, que tenía las grandes industrias y a las grandes ciudades como centro de la producción, que tenía el comercio internacional comenzando a expandirse. Pero a mí me gustaría empezar a analizar el texto de Marx y el intento filosófico de Marx, aprovechando un- un texto literario. Un texto literario. Hay un autor argentino que se llama José Esbarra. Es un autor que empieza a ser ahora un poco más conocido, tal vez no lo suficientemente reconocido, pero bueno, se está en vías de un mayor conocimiento. José Esbarra es un autor que muere en los años 80, finales de los 80, si mal no me acuerdo. Tiene poquitas obras y y en su momento no fue un autor editado por las grandes editoriales, sino que él mismo se editaba en estilo fanzine y de algunas otras maneras sus propias obras, sus propios escritos. Ahora se lo está editando un poco más, pero bueno, digamos que es un autor que estuvo por fuera, ¿no? Del mainstream literario de esos años. José Esbarra tiene una obra que se llama, una novela que se llama Plástico Cruel, una novela muy recomendable, a mi gusto es muy rápida de leer también. Y en Plástico Cruel hay un personaje que se llama Axel el Cerdo, y el personaje es Axel, ¿no? Y el apodo es Axel el Cerdo, y en esa obra aparece lo siguiente. Este personaje, Axel el Cerdo, es un personaje muy peculiar. Si leen la novela van a ver por qué. Eh, pero tiene un solo deseo, tal vez ingenuo, ¿no? Él es un emigrado del campo a la ciudad que quiere ser poeta y su sueño es conocer el mar, porque no lo conocía. En el medio de la novela, perdón, a lo largo de toda la novela, el texto se estructura en torno a diálogos, pequeños y breves diálogos, o páginas de un diario escritas por Bombón, otro personaje. Y además de los diálogos y de las páginas del diario, aparecen unos fragmentitos de textos que se llaman señales de tránsito, casi como si fueran señales de advertencia, que no son atribuibles a ningún personaje en principio, pero estas señales de tránsito suelen ser bastante contundentes, suelen decir algo que tiene sentido a lo largo de toda la novela, pero que en cierto modo funcionan como un texto propio, como un texto independiente de la trama principal. La primera señal de tránsito dice lo siguiente: el mar no sabe que es mar ni que lo amas. Después aparece la segunda señal de tránsito que aparece cuando Axel finalmente va a conocer el mar. Y la señal de tránsito dice así: vio el mar por primera vez. En la distancia, el mar era azul, inconfundiblemente azul. Sintió la felicidad de comprobar. Corrió desnudo por la arena de una playa sin turistas hasta que las olas le salpicaron la cara. Se detuvo, sospechando algo terrible. Tomó entre sus manos un poco de mar, y en el hueco de sus manos el mar dejaba de ser azul. Era solo agua transparente. Acortar la distancia para destruir el encanto. Elegí usar este texto literario porque me servía para mostrar algo que está muy presente en la filosofía de Marx, que tiene que ver precisamente con
el acortar la distancia. Acortar la distancia puede ser mirar los fenómenos de la sociedad en la que vivimos de un modo más sensible, de un modo más detallado, sin la especulación filosófica por detrás, para destruir el encanto. En la filosofía de Marx, la idea de encanto va a tener un correlato teórico que es la noción de ideología, ¿no? La ideología, que ustedes como concepto teórico es muy difícil, es muy cargado, significa muchas cosas, pero en cierto sentido la ideología en Marx son todas ideas, aquellas ideas en torno a cómo son las cosas y cómo funcionan, que en realidad son ideas falsas y que responden, para en el caso de Marx, a intereses sobre todo de clase, ¿no? Son las ideas que podemos erradas y falsas acerca de la realidad que tenemos para legitimar el orden de cosas existentes. Entonces, la noción de ideología está asociada a la noción del encantamiento o del encanto, ¿no? Buenas o lindas ideas acerca de cómo son las cosas, pero cuando acortamos la distancia, ese encanto es solo agua transparente. Ese encanto se destruye. Y precisamente Marx tenía como propuesta filosófica, ¿no? Esta suerte de combate contra la ideología y a lo que, digamos, al conocimiento que se genera para desmentir y destruir el encanto de la ideología, es a lo que Marx llama ciencia. Él, a su perspectiva, que va a ser una perspectiva materialista, y vamos a ver por qué es materialista, le va a llamar una ciencia, le va a llamar ciencia, ¿no? La ciencia que se opone a la ideología. ¿Cuál es una de las nociones ideológicas que Marx va a detectar y que nosotros vamos a abordar? Es la noción de trabajo, una de ellas, ¿no? Y la que nosotros vamos a abordar en particular es la noción de trabajo. Marx considera que Hegel está dentro de los grandes filósofos ideólogos. ¿Por qué? Bueno, como podemos ver en el texto que nosotros ya acabamos de terminar de analizar, en la perspectiva hegeliana, el trabajo, el trabajo y el trabajo esclavo era un agente humanizador, era un agente donde las personas descubrían su capacidad, los esclavos, ¿no? Descubrían su capacidad creativa, su capacidad de transformar el mundo, de transformar las cosas, de ser otras cosas, descubrían las potencialidades, donde esa libertad quedaba objetivada, ¿sí? Y esto era lo que el trabajo principalmente hacía, entonces el trabajo tenía un rol humanizador, pero Marx va a señalar que lejos de eso el trabajo es deshumanizador. El trabajo no tiene la función de humanizarnos, sino precisamente toda la contraria, de deshumanizarnos. Y analizar el trabajo, tal como lo analizaba Hegel, y con una perspectiva emancipadora y de libertad, no es sino estar haciendo ideología. Ahora bien, la categoría de trabajo se va a volver una categoría central en Marx y en la filosofía de Marx. El trabajo en la sociedad capitalista es la manera en que una sociedad se organiza. Si uno quiere estudiar la sociedad, y Marx pretendía eso, lo que tiene que analizar es el trabajo. Tiene que ir al mundo del trabajo, porque es en las relaciones de trabajo donde una sociedad se produce y se reproduce a sí misma. Es por medio del trabajo que una sociedad obtiene los medios para vivir y para reproducirse, para continuar siendo lo que ella es. Entonces, a la hora de estudiar una sociedad, Marx dice, el enfoque materialista para estudiar una sociedad, el enfoque no ideológico, el enfoque científico, es ir y ver el mundo del trabajo.
Con lo cual, la categoría de trabajo empieza a convertirse en algo central, ¿no? Estudiar la sociedad y lo fundamental de la sociedad tiene que ver con estudiar el mundo del trabajo. Pero ¿qué pasa? Va a decir Marx. Si nosotros vamos a estudiar el mundo del trabajo, tal como este realmente es, si vamos a estudiar el mundo del trabajo acortando la distancia y no desde la esfera filosófica y desde lo que una teoría filosófica cree y sostiene en abstracto que es el trabajo, lo que vamos a encontrar es que lejos de humanizar, el trabajo deshumaniza. Este sería como el spoiler del texto. ¿Sí? Esto sería como el objetivo del texto. Entonces, nosotros encontramos que en este texto, el trabajo alienado aparece entonces ya en su título de forma directa la categoría de trabajo. Entonces acá ya tenemos que poner una alerta, ¿no? Digamos, los títulos indican y nos dan un primer contexto de qué va a ir, ¿no? Un texto. Entonces nosotros lo que vamos a encontrar acá es una descripción o una teoría acerca de cómo es el trabajo y de qué manera esa forma de trabajo se vincula con la cuestión de la humanidad y del sujeto humano, que es el tema de nuestro programa. Pero bien, Marx nos presenta entonces el título de El trabajo alienado. Y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a leer un texto que básicamente crea un concepto. Básicamente inventa un concepto para dar cuenta de un fenómeno de la realidad del cual hasta ahora no se había dado suficientemente cuenta. Entonces, este texto, que tiene muchas ambigüedades, que es bastante por momentos difícil de acceder, lo que nosotros tenemos que entender acá es que Marx está creando un concepto. Asistimos a una teoría, cuando leemos este texto, somos testigos, en cierto modo, de la labor filosófica de darle cuerpo a un concepto. Ese concepto, por supuesto, es el concepto de trabajo alienado. Hacia el final del texto, vamos a ver que, y voy a empezar por el final del texto, Marx hace una suerte de resumen un poco desordenado, pero un resumen al fin de lo que él pretendió haber hecho. En los párrafos voy a ir poniendo los párrafos que vamos a trabajar y el análisis que vamos a hacer. Este párrafo dice, que ya les digo, se encuentra como medio al final del texto, dice: hemos visto que, con relación al trabajador o al obrero, según la traducción que utilicen, que se apropia de la naturaleza a través del trabajo, la apropiación aparece como alienación. La propia actividad como actividad para otro y como actividad de otro. La vitalidad como sacrificio de la vida. La producción del objeto como una pérdida del objeto en manos de una fuerza ajena, de un hombre ajeno. Bien, esto es lo que Marx dice, esto es lo que hemos visto. No hace un resumen tan exhaustivo, dijo más cosas que esas, pero en principio es como un buen resumen de lo que vimos. Yo les decía, entonces nosotros asistimos en este texto a la creación de un concepto nuevo. ¿Cómo vamos a definir este concepto? Marx va a usar una estrategia profundamente dialéctica. Lo define por su oposición. Entonces, como vemos en este texto que yo estaba citando recién, lo que aparece en el texto es un juego de oposiciones, de elementos contradictorios, ¿no? El trabajador que se apropia de la naturaleza, la apropiación que aparece como alienación. La propia actividad como actividad de otro. La vitalidad como sacrificio de la vida. La producción del objeto como pérdida del objeto. ¿Sí? Entonces nosotros podemos acá armar una serie, podríamos armar un cuadro de doble entrada, ¿no? De una serie de oposiciones
que Marx va a ir detectando, para empezar a darle sentido al concepto del trabajo alienado. Para poder definir el concepto del trabajo alienado, Marx va a usar entonces otra idea, la de trabajo en sentido propio. Entonces tendríamos dos conceptos que se interdefinen, ¿no? El trabajo en el sentido de lo que debería ser y el trabajo en lo que es. Y Marx, todo el tiempo en el texto, y lo vamos a ir viendo, va a usar este doble vocabulario. Un vocabulario en torno a lo que debería ser, que le podemos llamar un vocabulario normativo, lo que el trabajo debería ser, y un vocabulario que le podemos llamar descriptivo, que presenta el trabajo en lo que es, tal como es, o Marx va a decir tal como aparece, es decir, tal como se da, simplemente tal como es en la realidad. Presten atención a ese cambio en el vocabulario porque va a estar hablando de una cosa o de la otra. Entonces, por un lado tenemos el trabajo en sentido propio, lo que debería ser el trabajo, ¿sí? Y por otro lado, el trabajo tal como aparece. Si uno mirara solo la columna del trabajo en sentido propio, lo que se va a encontrar ahí es prácticamente con la descripción del trabajo que hacía Hegel. ¿Sí? El trabajo en sentido propio es lo que más o menos Hegel sostenía en torno a la idea de trabajo. Solo que eso no es como son las cosas, solo que ese no es el trabajo tal y cual lo tenemos, ¿sí? Bien. Entonces tenemos estos dos conceptos que vamos a ir definiendo, ¿no? Relacionalmente, dialécticamente, si quieren entenderlo de esa manera, entre una cosa tal como deberían ser las cosas y la siguiente eh, tal como las cosas son. El resumen nos presenta entonces 4 posiciones. Producción del objeto, pérdida del objeto. Yo ahora las ordeno según cómo van a aparecer. En el resumen aparecen en un orden distinto de cómo aparecen en el texto. En el texto en general. Pero yo las voy ordenando ahora según cómo aparecen en todo el texto. Cuál va después de la cual, ¿no? Por un lado tenemos producción del objeto, por otro lado apropiación de la naturaleza, por un lado producción del objeto, apropiación de la naturaleza, actividad propia, vitalidad, y por el otro lado tenemos pérdida del objeto, alienación de la naturaleza, actividad para otro y de otro, sacrificio de la vida. Y yo les decía, no es un resumen tan exhaustivo porque Marx va a analizar un aspecto más, se olvidó tal vez el más importante, el último, para el cual podríamos dejar una columna vacía. Esto es porque yo ya leí el texto y ya sé que le faltó eso en su resumen. Pero bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Tenemos dos oposiciones acá. El trabajo en sentido propio y el trabajo alienado. Vamos a comenzar con la primera. Voy a ir a un párrafo que puede que ustedes lo tengan en la página 106 o 109, dependiendo qué traducción usen. Y dice así: el trabajador se torna tanto más pobre cuanto más riqueza produce, con cuanto mayor poder y volumen incrementa su producción. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo del hombre crece en proporción directa a la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce a sí mismo como mercancía, y por cierto, en la proporción en la que produce mercancías. Además, este hecho expresa lo siguiente: el objeto que produce el trabajo, su producto, se enfrenta al trabajo como un ser ajeno, como una fuerza independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado, que se ha materializado en un objeto, es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece como desrealización del trabajador. La objetivación
como pérdida del objeto y como sometimiento servil a él. La apropiación como alienación, como enajenación. Y acá ya aparece la idea de alienación. La idea de alienación no es una idea nueva en sí misma en el vocabulario de Marx. Es una idea que era muy corriente en la época y uno puede pensar que en principio la idea de alienación, tal vez por aquí debería haber empezado, refiere estar alienado o enajenado, refiere a algo que me pertenecía y en cierto modo me ha sido quitado, o algo que era nuestro y que nos ha sido quitado. Por ejemplo, está la idea del alienado mental, alguien que ha perdido sus facultades de razonamiento, de la razón, ¿sí? Hay muchas, se usa para muchas cosas, pero acá Marx está definiendo un concepto técnico y empieza analizando el producto del trabajo. ¿Nosotros qué veíamos? ¿Qué veíamos? Veíamos que el trabajador, cuando trabajaba, decíamos, comprobaba su libertad, objetivaba. Y Marx está haciendo referencia acá a que en el producto del trabajo el sujeto humano, en cierto modo, debería reconocerse. ¿Sí? Uno se reconoce en el objeto de su trabajo. Esto es algo que no parece, bueno, que cuando cualquiera de nosotros hace algo, y lo hace uno, escribe un trabajo, pinta un cuadro, construye algo, escribe un poema, da un discurso, etc., que esa forma, ese producto que nosotros creamos, en cierto modo nos refleja. Uno puede reconocerse en ese producto de su trabajo. Uno pone su yo, en cierto modo, en el producto de su trabajo y sirve o funciona como una suerte de espejo. Si, no sé, eh, cuando yo era chico iba a un colegio agropecuario y teníamos carpintería y tuvimos que hacer una biblioteca. Bueno, yo hice una biblioteca y en esa biblioteca yo podía reconocerme, era medio como era yo, desprolija, así, funcional como se puede, pero bastante fea, etcétera, pero yo la podía ver como mía, ¿sí? Era un objeto en el que yo me sentía reflejado y así cada uno en la producción, ¿sí? Escribiendo un trabajo incluso, ¿no? Digamos, en cualquier tipo de producción, cuando uno hace un producto, uno pone su yo, uno se objetiva, se puede ver en ese producto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con ese producto bajo la forma de trabajo capitalista y mercantil? Ese producto no le pertenece al trabajador, le es quitado, le es apropiado y ahora es una mercancía. Es decir, la mercancía se caracteriza, ¿sí? Todo producto tiene lo que podemos llamar un valor de uso, es decir, para qué funciona, para qué sirve, cuál es su valor en cuanto al uso. Pero la mercancía no es cualquier tipo de producto. La mercancía, y así lo definía la economía clásica, Smith, que es a quien Marx aquí está criticando, la mercancía se caracteriza no solo por tener un valor de uso, sino por tener un tipo de valor distinto, que es el valor de cambio. O sea, se produce para ser cambiada por otros objetos. Y eso es distinto del valor de uso, ¿sí? Si uno piensa en el agua y el diamante, y este es el ejemplo de Smith, ¿no? Uno puede pensar que el valor de uso del agua es mucho mayor que el valor de uso de un diamante. Sin embargo, el valor de cambio de cada una de esas mercancías tomadas en cuanto a mercancías es absolutamente distinto. Bien, pero Marx entonces está diciendo, este producto en el que uno objetiva su yo, en el que uno se pone, en el que uno se encuentra reflejado y en el que uno se podría reconocer como fundamentalmente libre, que era lo que decía Hegel, cuando nosotros producimos, nos encontramos y ponemos en ese objeto nuestro yo y las reconocemos como libres porque transformamos, ahora no me pertenece. Es mercancía. ¿Sí? Tiene un valor de cambio, es mercancía. Y Marx nos dice una cosa más acá, bastante importante.
la mercancía, en tanto mercancía, dice, oprime cada vez más al trabajador. Es decir, cuanto más trabaja el trabajador o la trabajadora, cuanto más hace, más incrementa el mundo de las mercancías, más incrementa el volumen de mercancías existentes y por ende más oprimido está. Y la mercancía aparece acá, en cierto modo, como teniendo algo que al trabajador le es quitado. Fuerza. Fíjense que dice, el objeto que produce el trabajo, su producto, se enfrenta al trabajo como un ser ajeno, con una fuerza independiente del productor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene fuerza? ¿Qué es lo que tiene independencia? ¿Las cosas? No, las cosas son inertes. Las cosas son inertes. Lo que tiene fuerza, lo que tiene independencia, ¿sí? Son los seres humanos, o son los seres animados. Las cosas no. Pero fíjense que el trabajo alienado bajo la producción de mercancías, dice Marx, en cierto modo está distorsionando esto, porque ahora lo que tiene poder, lo que tiene fuerza, lo que tiene independencia, es el mundo de las mercancías. Y más tiene en tanto más trabaja el trabajador. Cuanto más crezca el volumen de las mercancías que produce, mayor es su opresión y su dependencia de ellas. ¿Sí? El trabajo alienado distorsiona esta relación con el producto. El trabajador no se reconoce en su producto le es quitado, y en cuanto más producto hace él, más poderosa se vuelve la mercancía total. En otros textos, Marx va a hablar del fetichismo de la mercancía, que tiene que ver precisamente con otorgar una posición fetichista. Es aquella que a cosas u objetos inanimados le otorgue poderes, le otorgue características animadas, ¿no? Una posición fetichista es la que le otorga poder, fuerza, independencia, capacidad de cambiar las cosas a objetos en principio inanimados, ¿no? Esto es lo que dice Marx que pasa con la mercancía. Le otorgamos la fuerza, la independencia, el valor, valoramos cada vez más las mercancías y cada vez menos al trabajador, ¿no? La valorización del mundo de las mercancías crece en proporción directa a la desvalorización del mundo del trabajo, del trabajador. ¿Y eso por qué? ¿De dónde obtiene esa fuerza la mercancía? ¿De dónde obtiene su animación? Bueno, eso es lo que le es robado precisamente al trabajador. Sí, tengan en cuenta ahí, ¿no? Este doble juego. Debería ser esto, ¿no? El producto del trabajo debería ser donde nosotros nos reconocemos, y sin embargo, ¿no? Es donde nos alienamos. Ponemos nuestra subjetividad en el objeto, ponemos el esfuerzo de nuestro trabajo en el objeto, y ese objeto no nos pertenece, es una simple mercancía. Y además las mercancías, el mundo de las mercancías, y preguntémonos si este análisis no tiene en cierto modo una vigencia, y vamos a ver por qué, pero si el mundo de las mercancías no tiene tanto más valor que las vidas humanas, si no se cuida más a los productos y a las mercancías que lo que se cuida a las vidas humanas. Sí, digamos, lo que está implicado en este análisis es que el mundo de las mercancías es más poderoso que el mundo de la vida humana, y por lo tanto va a ser un fin en sí mismo, ¿sí? La vida humana vale menos que la mercancía y puede ser, por ende, sacrificada para la producción de mercancías. El segundo momento que el texto va a analizar tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y dice así: el trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo externo sensorial. Esta es la materia en la que se realiza el trabajo de aquel en la que el trabajo actúa, a partir del cual y por medio de la cual dicho trabajo se produce. Pero la naturaleza, así como le ofrece al trabajo los medios de vida, en el sentido de que el trabajo
no puede vivir sin objetos en los que es ejercido, le ofrece también, por otro lado, los medios de vida en sentido estricto, es decir, los medios de subsistencia física. Cuanto más se apropia el trabajador del mundo externo, de la naturaleza, tanto más se ve privado de medios de vida. Y eso en los dos sentidos. Marx entiende acá que la naturaleza es lo que es necesario para el trabajo. Y es un medio, dice, un medio de vida, en dos sentidos. Primero porque para poder trabajar tengo que trabajar sobre algo, ¿sí? Y entonces es un medio de vida para el trabajo en sí mismo. Pero a su vez es el medio de vida en el cual la persona que trabaja obtiene su subsistencia. Entonces es un medio de vida para el trabajador. Es un medio de vida para la actividad propia y para la vida de quien ejerce esa actividad. Ahora bien, bajo la lógica de la producción de la mercancía, el trabajador se apropia de esa naturaleza, pero no como medio de vida para su trabajo y para él mismo, sino para producir mercancías. De modo tal que si la naturaleza es algo finito, cada vez queda menos, cada vez en la medida en que más trabaja un trabajador, menos medios de vida va a tener, ¿sí? Un trabajador extremadamente laborioso es el que más perjuicio estaría ejerciendo sobre sí mismo, porque cuanto más trabaje para otro, más privado de los medios de vida para él y para su trabajo se va a ver. Bien, un tercer momento, y este es muy importante, tiene que ver con considerar la cuestión de la alienación en torno no al producto del trabajo, no a los medios del trabajo, sino al trabajo mismo, a la actividad. En la página 111 o 113, dependiendo la versión, dice: ahora bien, ¿en qué consiste la alienación del trabajo? En primer lugar, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su esencia. Consiste, por ende, en que el trabajador no se afirma en su trabajo, sino que se niega, en que no se siente bien, sino desdichado. No desarrolla ninguna energía física y espiritual, sino que maltrata su ser físico y arruina su espíritu. El trabajador solo se siente por ello que está junto a sí mismo, fuera del trabajo, y que en el trabajo está fuera de sí. Está en casa cuando no trabaja, y cuando lo hace no está en casa. Su trabajo no es, pues, voluntario, sino impuesto, es trabajo forzado. Finalmente, la exterioridad para el trabajador se manifiesta en que no es propiedad de éste, sino de otro, sino en que no le pertenece a sí mismo, sino a otro, en que en el trabajo el trabajador no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Bien, hay muchas cosas en este párrafo, pero bueno, la primera tiene que ver con algo bastante claro, ¿no? El trabajador se define por ser aquella clase dentro de una sociedad que no posee capital, que no posee tierras, y que el único bien que tiene para el juego del comercio es su propia fuerza de trabajo, que vende como una mercancía para obtener un salario. Entonces, si la fuerza de trabajo es vendida como una mercancía, quiere decir que en el momento en que es vendida ya no le pertenece a sí mismo, sino que es algo externo. Pero ¿qué consecuencias saca Marx de esto? Hay una metáfora que es bastante interesante de analizar acá, que tiene que ver con el estar en casa y estar fuera de casa. ¿Vieron? O sea, el texto va nuevamente contraponiendo como las dos visiones, el trabajo no alienado y el trabajo alienado. Y el trabajo alienado distorsionando todo, ¿no? Cuando Marx habla de el estar en casa, nosotros podríamos pensar, bueno, qué adjetivos, qué ideas, ¿no?, se nos vienen a la mente cuando pensamos en el estar en casa.
no sé, podemos pensar comodidad, seguridad, relajación, no trabajar, tiempo de ocio, etcétera. Y podemos pensar ahora que otras características asociamos con el estar fuera de casa. Eh, no sé si es un buen momento para pensar en este texto, o tal vez el mejor momento para pensar en este texto, porque tal vez la metáfora de estar en casa y fuera de casa se resignifica muchísimo más, ¿no? Pero, pero pensemos lo siguiente, ¿no? Marx está pensando en que en el trabajo alienado, cuando uno trabaja bajo la forma no alienada, perdón, cuando uno trabaja bajo la forma no alienada, uno se sentiría como en casa, haría algo por placer, sería un trabajo no forzado, sería voluntario, sería seguro, sería cómodo, sería un fin en sí mismo, ¿sí? Sería algo que quisiéramos hacer por el simple hecho de hacerlo. Bajo la forma de la alienación, bajo la forma de la sociedad mercantil, capitalista, que Marx está analizando, bajo esa forma, el trabajo no es así. El trabajo es intercambiado por un salario como una mercancía y entonces es externo, o sea, es un medio. Lo que tiene la alienación es que convierte lo que era un fin en un medio. ¿Sí? Si la humanidad era un fin, ahora es un medio para obtener, ¿sí? Para obtener mercancías. Ahora la mercancía tiene más valor que la humanidad. Si el trabajo era una actividad libre, creativa, placentera, un fin en sí mismo, ahora, bajo la forma alienada, es una mercancía, por lo tanto se vende, por lo tanto tiene un carácter externo. Eh, una alumna en alguna clase hace unos años me mencionaba y de forma muy correcta, ¿no? Los límites que tiene el texto al usar esta metáfora del estar en casa y el estar fuera de casa. O sea, Marx está hablando del trabajo alienado como estar fuera de casa y el trabajo no alienado como el estar en casa, que sería el tiempo del ocio, de la comodidad, etcétera. Ahora bien, pensado desde una perspectiva de género o desde la perspectiva de las mujeres, esta metáfora no necesariamente funciona, ¿no? Y esto es algo que yo no había advertido, ¿no? Los límites de esta metáfora, sobre todo para pensar la relación del trabajo en el caso de las mujeres, y que Marx tampoco piensa en eso, y que muy bien lo tuvo que señalar una alumna para darme cuenta de ello. Así que, bueno, digo, ahí podemos pensar alguna, algún límite, ¿no? de esta noción o del análisis de Marx de cosas que Marx no vio. Independientemente de eso, entonces tenemos acá que lo que debería ser una actividad propia, un desarrollo físico, un trabajo voluntario, aparece de una manera totalmente forzado, ¿no? Como una actividad externa, como la ruina física y espiritual, ¿no? En algún momento del texto Marx dice algo así, y estoy citando de memoria, ¿no? Que dice algo así como que el trabajador solo se siente libre cuando no está trabajando y se siente miserable cuando está en su trabajo y que si puede le rehuye como a la peste misma, ¿no? Eso sería precisamente la inversión, la distorsión que produce la alienación, porque el trabajo en sentido propio, como ya había dicho Hegel, era el humanizador, era el reflejo de la libertad, era lo que nos volvía libres. Ahora bien, la distorsión que produce la alienación es que esa libertad se encuentra en cualquier lado menos en el trabajo. ¿Sí? En cualquier lado menos en el trabajo. El trabajo se vuelve un medio para conseguir un salario, ¿sí? Cuando debería ser un fin. Acá viene en quinto momento eh, uno de los, momentos tal vez más difíciles del texto y lamento si no soy del todo capaz
para dar cuenta de esto, pero tiene que ver con una oposición que había surgido en el resumen que vimos, que tenía que ver con la vitalidad y el sacrificio de la vida. Analicemos el párrafo, que van a encontrar en la página 114 o 115. Dice, el hombre es un ser genérico, no solo porque práctica y teóricamente convierte en objeto suyo el género, tanto al propio como al restante de las cosas, sino también, y esto es solo otra expresión para la misma idea, porque se relaciona consigo mismo como con el género actual y vivo, porque se relaciona consigo mismo como con un ser universal y por ello libre. Pues en primer lugar, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva misma, se le aparece al hombre solo como un medio para la satisfacción de una necesidad, la necesidad de conservación de la existencia física. Pero la vida productiva es la vida genérica, es la vida que genera vida. En el tipo de actividad vital reside todo el carácter de una especie, su carácter genérico, y la libre actividad consiste en el carácter genérico del hombre. La vida misma aparece solo como medio de vida. Este es uno de los párrafos más oscuros del texto y quizás de los párrafos más difíciles de interpretar de Marx. ¿Qué quiere decir con esta idea del ser genérico? ¿A qué está haciendo referencia? Bien, una clave en la que creo que lo podemos interpretar es que Marx sostiene que en el tipo de actividad vital reside todo el carácter de una especie y que el hombre se relaciona consigo mismo como con un ser universal y por ello libre. Marx, lo que a mí me parece, y podemos discutir esta interpretación y seguramente es muy discutible, pero lo que a mí me interesa rescatar de esta idea y lo que yo interpreto con dudas acerca de esto, es que de alguna manera, bajo la forma no alienada del trabajo, cada ser humano no solo trabaja para sí mismo, pensando en sí mismo, sino que trabaja para la vida humana. Es decir, el trabajo sería la vida que genera vida. Cuando uno trabaja, tiene como fin el desarrollo de la humanidad, bajo la forma no alienada, ¿no? Cuando uno trabaja, cuando uno ejerce su actividad de trabajo, no solo está pensando en sí, sino que está trabajando para que la vida sea posible, para que la vida, para construir un mundo donde la vida humana sea la vida posible. Es decir, que en su mente, si se quiere, o en las finalidades por las cuales trabaja, en lo que él proyecta, o ella, ¿no? Cada trabajador, cada trabajadora proyecta cuando trabaja, está algo más que sí mismo, está el género humano, ¿no? Como la finalidad y el destino de esa actividad vital. De esa actividad vital. Es decir, el trabajo no alienado sería el trabajo que genera vida, ¿no? Es la vida que genera vida, es la actividad vital, porque genera un mundo donde la vida humana es posible, o sea, posible. Esa sería la intención del trabajo. Pero nuevamente, la forma capitalista y mercantil que se expresa en el trabajo alienado distorsiona esto. Y uno lo que puede pensar es lo siguiente. Supongamos que nosotros somos trabajadores o trabajadoras de una mina a cielo abierto, ¿no? Que sabemos que es altamente contaminante, que sabemos que las riquezas que eso produce no necesariamente van a parar al desarrollo de las personas que están involucradas en eso, ¿no? Que sabemos que arruina el ambiente en el que las personas vivan, y supongamos que uno es un trabajador, una es una trabajadora de esa mina. Esa persona, la pregunta sería, ¿puede pensar que cuando va a trabajar está haciendo una actividad para el desarrollo de la vida humana? ¿Tiene ese pensamiento cuando va a trabajar? ¿O es precisamente, ¿no?, lo que tiene que suspender? Es decir,
un trabajador, lo que está diciendo Marx y lo que yo interpreto, para poder trabajar, tiene que suspender su relación con el género humano. Si no, no podría trabajar, porque sabe que cuando él está yendo a trabajar, lo que no está haciendo es generar un mundo para la vida humana, es generar un mundo donde la vida sea posible. Entonces, si en la forma del trabajo alienado, no alienado, en la forma del trabajo no alienado, el trabajador piensa y tiene una relación con el género humano porque es en eso lo que piensa cuando va a trabajar, bajo la forma alienada es lo que de ninguna manera puede pensar para poder trabajar. Es decir, si quiere ir a trabajar, y no si quiere, si necesita ir a trabajar, tiene que suspender el pensar si cuando está trabajando forma un mundo donde la vida sea posible. ¿Sí? Es en lo que no puede pensar, porque si no, no iría a trabajar. Si pensara en eso, no podría ir a trabajar. De modo tal que eso que sería la finalidad, generar un mundo para la vida, es lo que aparece en el trabajo alienado sacrificado. Tengo que destruir, para poder trabajar, no tengo otra opción que destruir y sacrificar la vida. Es decir, el género humano se vuelve en realidad un medio para que yo pueda ir a trabajar. Tengo que sacrificar la vida humana y la posibilidad misma de la vida humana para poder obtener mi salario a cambio, y al trabajador no le queda otra. ¿Sí? Entonces, si bajo la forma del trabajo no alienado lo que el trabajo produce es vitalidad, bajo la forma del trabajo alienado lo que hay es un sacrificio de la vida, una suspensión de nuestra referencia para con el género humano. ¿Sí? No podemos pensar en eso cuando vamos a trabajar, y es en eso en lo que precisamente deberíamos pensar al trabajar. ¿Sí? No tenemos nuestra relación con el ser genérico, con el género humano, al trabajar queda rota. Con esto llegamos al último elemento de la alienación. Ustedes habrán visto que el texto de Marx es como un descenso por círculos al infierno, ¿no? Digamos, cada vez el panorama empieza a ser peor. Cada vez el panorama empieza a ser más terrible. En el último, que está relacionado al anterior, está en la página 114 o 115 y 118. Dice, una consecuencia inmediata de que al hombre le sea alienado el producto de su trabajo, de su actividad, de su ser genérico, ¿no? Las tres que vimos antes, es la alienación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se encuentra enfrentado consigo mismo, también se le enfrenta el otro hombre. Lo que vale para la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale para la relación del hombre con el otro hombre, como también con el trabajo y el objeto del trabajo del otro hombre. Así pues, en la relación del trabajo alienado, cada hombre considera al otro según el parámetro y la relación en la que se encuentra él mismo en cuanto trabajador. Marx dice mucho sin decir lo que tiene que decir en este párrafo, pero porque ya lo dijo antes. ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, analicemos ahora la relación de cada trabajador, de cada hombre con otro hombre. Y se encuentra consigo, se encuentra en la relación del otro hombre en la misma relación que tiene con su producto de su trabajo y consigo mismo y con su actividad, ¿no? ¿Cuál era esa relación? Era una relación entre mercancías. La relación del trabajo alienado, en la relación del trabajo alienado, cada hombre considera al otro según el parámetro y la relación en la que se encuentra él mismo en cuanto trabajador. Y hemos venido viendo en las diferentes formas de alienación que cada hombre, en definitiva, no es más que una mercancía. Su actividad vital se ha vuelto una mercancía, ¿sí? Lo que él hace es una mercancía, el producto de su trabajo es una mercancía,
En definitiva, él mismo es una mercancía y así considera a todos los otros seres humanos, que en realidad no serían seres humanos, ¿sí? Lo que él dice es la situación del trabajo alienado distorsiona tanto las cosas que lejos de encontrar en los otros trabajadores, seres humanos que expresan su libertad, lo único que puede ver un trabajador de otro trabajador y un hombre cualquiera, una mujer cualquiera de otro hombre o mujer, es mercancías, ¿sí? Es mercancías, fundamentalmente es eso tal como nos relacionamos y competimos. Uno puede ver eso, ¿no? Como qué es un currículum vitae cuando uno se presenta a un trabajo, qué ve en los otros, en las otras competidores, competidores por el mismo salario, por el mismo puesto de trabajo al que uno aspira. Es decir, la sociedad, las relaciones sociales en las sociedades que se basan en el trabajo alienado son relaciones no entre personas humanas, sino fundamentalmente entre mercancías, ¿sí? Fundamentalmente entre mercancías. Somos cosas que competimos con otras cosas. A eso, a una relación entre simples mercancías, es en lo que el trabajo alienado, en la perspectiva del Marx, nos ha convertido. Pero sí, como decíamos en el texto de Hegel, ¿no? La relación del trabajo, la relación en la que uno fundamentalmente se encuentra con otros seres libres, y que en el mutuo reconocimiento entre seres libres es que uno se adquiere autoconciencia de la libertad, ¿sí? Que uno no puede ser autoconsciente de la libertad solo, sino que llega a ser eso en una relación de reconocimiento mutuo. Lo que podemos ver acá es que lo que no puede haber es reconocimiento, porque lo único que hay es relación entre mercancías, no entre sujetos humanos. Entonces, esta forma de trabajo, para Marx, termina rompiendo y distorsionando la relación de reconocimiento entre sujetos humanos, que ahora no se pueden reconocer entre sí como sujetos libres, sino que solo son reducidos a mercancías y así se ven los unos, las unas a los otros, a los otros, a las otras, a los otros. ¿Sí? Es decir, finalmente, en la última forma de la alienación, lo que tenemos en el diagnóstico de Marx es que la relación que se establece entre los sujetos humanos es una relación no entre sujetos humanos, sino entre mercancías. ¿Sí? De modo tal que lejos está el trabajo de ofrecer las perspectivas de liberación, emancipadoras y de humanidad que la ideología hegeliana pretendía afirmar. Entonces lo que nos encontramos es con un sujeto alienado en su relación con los otros, no puede ver en los otros sujetos humanos, alienado en relación a su producto, ¿no? Produce algo que no le pertenece y que cuanto más produce, más aumenta el número de mercancías y más fuerte se vuelve la opresión, que su propia actividad no le pertenece, que es una actividad ajena, que es a sí misma una mercancía, que no puede pensar en el género humano cuando trabaja, sino que es lo que tiene que sacrificar, un trabajo que fundamentalmente nos lleva a sacrificar la vida y la posibilidad de la vida humana futura, suspendiendo nuestra relación con el ser genérico. Es decir, que lo que Marx ha encontrado y viene a mostrarnos en el análisis de este texto es que, en primer lugar, lo que nosotros podemos decir, si vamos a plantear la cuestión del sujeto humano, ¿no? Si uno ha de plantear la cuestión del sujeto humano, tiene que ir allí a donde el sujeto humano se produce. Entonces dice Marx, el lugar en donde el sujeto humano se produce, el lugar que forma el sujeto humano, son las relaciones de trabajo, es el mundo del trabajo. Lo que resulta es que cuando vamos a mirar ahí, lo que nos encontramos no es un sujeto humano, sino que finalmente lo que encontramos son puras mercancías, que tienen un valor de cambio, que son intercambiables entre sí, que todas pueden sacrificarse y que la mercancía vale mucho más que la vida humana. Y esto es lo que
el sistema que él está analizando, que es el capitalismo en el momento de su desarrollo y expansión en el siglo XIX, ¿no? Es lo que él encuentra que ha producido este sistema. En realidad nos ha reducido a todos, a todas, a meras mercancías. Bien, este sería entonces los puntos principales que tenemos que encontrar en el análisis de este texto, de este texto de un joven Marx, ¿no? Que está comenzando a plantear este tipo de problemas y que, bueno, lo hace de esta manera. Eh, Así que de esta manera nosotros vamos a ir completando, ¿no? Este cuadro de doble entrada que defiende y que describe el trabajo tal como aparece, o trabajo alienado, y el trabajo tal como debería ser, o lo que mismo Hegel había denominado el trabajo sin más, ¿no? Lo que Hegel no puede darse cuenta es que el trabajo que él describió es lo que el trabajo, por supuesto, debería ser. Tendría que ser así el trabajo, pero no es tal y como el trabajo se da en efecto. Bien, hasta ahí llegamos con el análisis del texto.